Welcome. Bienvenido a un video. El tema es operaciones con números complejos y los objetivos son agregar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Comenzaremos hablando acerca de agregar y restar números complejos. Usted mira la regla para agregar y restar números complejos. Parece que hay mucho, pero realmente es mucho mismo como combinar términos como. Cada número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Si agrega dos números complejos, agrega las partes reales juntas y luego agrega las partes imaginarias juntas. Y si tenemos una diferencia de números complejos, encontramos la diferencia de las partes reales y la diferencia de las partes imaginarias. Entonces, si echamos un vistazo al número 1, 3 más 4y más 7, 5y, 3 y 7 son las partes reales y 4y, 5y son las partes imaginarias. Lo que significa es que podemos agregar 3 más 7 o las partes reales. Y también podemos agregar 4y más 5y. El resultado será 10 más 4y más 5y sería 1y o y. Pero esto es escrito normalmente a las 10, seguiremos un proceso similar para la sustracción. Como estamos restando ahora, restaremos las partes reales y restaremos las partes imaginarias. Así tenemos menos 2-menos 4 más 7y, así que los resultados menos 2-menos 4 se convierten, 2 más 4 o 2 más 0y. Que es solo 0, el resultado es 2. Así que puedes ver, es muy bonito como combinar como términos. Ahora, hablemos sobre multiplicar los números complejos. Multiplicaremos números complejos como nosotros multiplicaremos dos binomiales juntos. Multiplicaremos a x la cantidad c más d. Entonces multiplicaremos bx la cantidad c más d. Luego combinaremos como términos y simplificar. Así que vamos adelante y pruébalo. Aquí tenemos 6, 8y. Entonces tenemos 9y, 12y cuadrados. Ahora recuerda que hay números complejos en forma de a más b, por lo que no podemos dejar y cuadrado en este producto. Así que reemplazaremos con y cuadrado con menos 1. Así tenemos menos 12x menos 1, eso será 12. Luego tenemos un 6, así que nos dará 18, y luego tenemos un 8y más 9y nos daría un 1y o solo más y el número 2, no hay acceso corto. Debemos escribir esto como 5, 2y x5, 2y. Adelante y multiplique como normalmente nosotros, tanto tendremos 25, 10y otra vez. Y luego por último vamos a tener 2y x2y seré 4y cuadrado. Bien de nuevo, y cuadrado es igual a menos 1, so 4x menos 1x así menos 4. Combinando menos 4 con 25, tendremos 21, combinando 10y seré 20y. Ahora, este último producto es un producto especial, se llama el producto de conjugados complejos. Aviso, los términos son mismos. Uno es una suma y el otro es una diferencia. Tenemos 7 más 2y y 7, 2y. El producto de estos dos números complejos debe ser real. 7 por 7 es 49, 7x2y es 14y, 2y x7 es 14y. Y luego tenemos 4y cuadrado. Y lo que es especial aquí es que las partes imaginarias de estos números complejos son opuestas. Así que tienen una suma de 0, cuadrado es menos 1, son menos 4x menos 1 es más 4 más 49 es igual a 53. Vamos adelante y compruebe estos en la calculadora gráfica. Si presiona la tecla de modo y desplaza hacia abajo aquí, asegúrese de que ha seleccionado a más b. De esa manera que la calculadora reconocerá números complejos. Regresar a la pantalla de inicio y verificaremos 1, 2 y 3. 2 más 3y se encuentra presionando second decimal. 18 más y es lo que teníamos para el número 1. Vamos a continuar y compruebe el número 2. Teníamos la cantidad 5, 2y cuadrada,
y esa verificación. Y el último, teníamos 53. Vamos a verlo. Teníamos 7 más 2y x7, 2y, y eso comprobamos bien. Ahora hablemos sobre los poderes del yo ahora. Algunos libros de texto hablan sobre dividir por 4 y luego hay 4 casos diferentes. Pero para mí mientras puedes recordar que y cuadro igual menos 1 deberá poder resultar lógicamente a que todos estos son iguales. Esto es lo que quiero decir con eso. Queremos determinar cuántos cuadrados y están en y al 5 to. Bien, una manera de pensar en eso es cuántos son 2 hexaneutones 5. Bueno, hay 2 en 5, 2 por 2 sería 4 con un factor extra de y ahora. Solo reemplazaremos y cuadrado con menos 1. Menos 1 cuadrado es un xy, así que el resultado es y si y se levanta a una potencia extraña, el resultado siempre será y o y. Miremos el número 2. ¿Cuántos cuadrados y están en y hasta la 24ª potencia o cuántos muchos 2 están en 24? Hay 12 hexaneutones 24. Esto es el mismo como yo al 24. Ahora reemplazamos y cuadrado con menos 1. Menos 1 al duodécimo poder es 1. Así que si hemos subido y a un poder aún, siempre será 1 menos 1. Vamos adelante y pruebe uno más. ¿Cuántos cuadrados y están en y hasta el 35? Si levantamos esto al 17º poder, eso sería yo hasta el 34 con un factor extra de yo. Ahora tenemos menos 1 al 17º poder xy. Bien, un número negativo aumentado a un poder extraño siempre será negativo, así que tenemos menos un xy o y. Vamos adelante y acabemos hablando sobre la división de números complejos. Primero escribiremos el problema en forma fraccional, y luego racionalizaremos el denominador multiplicando el numerador, y el denominador por el conjugado del denominador. Para dividir estos dos números complejos, debe multiplicarse por el conjugado del denominador entre el numerador y el denominador. Así que el conjugado de 5, 3y es 5 más 3y. Multiplicar el numerador por lo mismo. Recuerde que el producto de estos conjugados debe ser un número real. Vamos adelante y multiplica el denominador primero. 5 por 5, que sería 25. Los siguientes dos productos deben ser opuestos. Aquí tenemos un 15y y luego tenemos un 15y. Aquello se simplificaría, y el último producto es 9y cuadrado. Ahora, vamos adelante y multiplica el numerador. Tenemos 20 más 12y más 10y más 6y cuadrados. Simplifique esto. Sabemos que y cuadrado es menos 1, so menos 9x menos 1 hexasiemens 9 más 25, que nos daría 34, y el numerador, esto terminaría ser un menos 6 desde que y cuadrado es menos 1, así que 20 más menos 6 sería 14. Y entonces 12y más 10y sería 22y. Escriba esto en forma a más b y luego simplifique. Tenemos 14 34 más 22 34y. Esto simplifica a 7 17 más 11 17y. Esto es un montón de trabajo. Vamos adelante y compruebe esto en la calculadora. Mi numerator era 4 más 2y. Denominador era 5, 3y. Convertir esto a la notación de fracción presionando más, Enter, Enter, y tenemos 7 17 más 11 17y, y eso es exactamente lo que teníamos también. Ok, en este último problema, nuestro denominador es 2y. Puedes pensar en 2y como 0 más 2y, por lo tanto el conjugado sería 0, 2y o solo 2y. Tan multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2y. Y simplificaremos. Así que el denominador sería 4y cuadrado. Nuestro numerador sería 10y. De nuevo, y cuadrado es menos 1, so menos 1x menos 4 sería 4 10y. Esto sería menos 5 medios yo ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.